La voz del tasador sonaba nerviosa al otro lado del teléfono. Recuerdo perfectamente ese momento, sentada en la sala de mi casa en Querétaro, con el celular pegado a la oreja y los dedos temblando ligeramente mientras sostenía una taza de café que ya se había enfriado. Era martes por la tarde, casi las 4, y el sol entraba por la ventana dibujando cuadros de luz sobre mis muebles de caoba. Señora Campos, entiendo su urgencia, pero necesito que me confirme que comprende lo que está solicitando. Habla de subastar prácticamente todo el contenido de su hogar. Estamos hablando de muebles, electrodomésticos, objetos personales. Esto no es algo que se haga de un día para otro. Yo asentí, aunque él no podía verme. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Sí, don Javier, lo comprendo perfectamente. Tengo 8 días, solo 8 días para organizar todo esto antes de que regrese de un viaje. ¿Puede ayudarme o necesito buscar a alguien más? Hubo un silencio del otro lado. Podía escuchar el ruido de papeles moviéndose, el tecleo de una computadora. 8 días. Es muy poco tiempo, señora. Normalmente este proceso toma al menos 3 semanas. Necesitamos hacer inventario, tasación, publicar el catálogo. Don Javier, lo interrumpí con esa voz que usé durante 30 años como maestra de primaria. Esa que no admitía discusiones. Le estoy ofreciendo el trabajo de su vida. Esta casa tiene antigüedades que mi difunto esposo y yo coleccionamos durante 40 años. Hay muebles de los años 50, vajillas de porcelana europea, cuadros originales. Lo que le estoy preguntando es simple. ¿Puede hacerlo en 8 días o no? Otro silencio. Esta vez más corto. Tendría que traer a mi equipo completo. Trabajaríamos contrarreloj. Los honorarios serían. El dinero no es problema. Lo corté nuevamente. Lo que necesito es discreción absoluta y velocidad. Nadie, absolutamente nadie, puede enterarse de esto hasta que yo regrese de Acapulco. ¿Queda claro? Cristalino, señora Campos. ¿Cuándo podemos empezar? Mañana a primera hora. Y don Javier, traiga buenos candados. Vamos a necesitarlos. Colgué el teléfono y me quedé mirando mi sala. Cada objeto ahí tenía una historia. El sofá de terciopelo verde que compramos cuando cumplimos 15 años de casados. La lámpara de pie que heredé de mi madre. El librero de cedro que Ramón, mi esposo, había barnizado él mismo un verano de 1987. Todo iba a desaparecer, pero no de la manera que mi familia creía. Mi nombre es Beatriz Campos, aunque todos en el barrio me conocen como Doña Beatriz o simplemente la maestra Betty. Tengo 78 años. Los cumplí el pasado marzo y llevo viviendo en esta casa del centro de Querétaro desde que me casé con Ramón en 1968. Han pasado 58 años desde entonces, y de esos, los últimos 6 los he vivido sola, desde que mi esposo falleció de un infarto fulminante una tarde de domingo mientras regaba las plantas del patio. Antes de contarles cómo llegué a ese momento desesperado en que llamé a una casa de subastas para desmantelar mi propia vida, déjenme decirles algo. Si han llegado hasta aquí, si están escuchando esta historia, probablemente sea porque ustedes también han sentido alguna vez esa sensación de que las personas que más amas te están viendo como un obstáculo en lugar de como un ser humano. Y si ese es el caso, quédense conmigo. Lo que voy a contarles les va a servir, se los prometo. Pero para que entiendan bien cómo una mujer de mi edad, viuda, maestra jubilada, católica de misa dominical y rosario entre semana, llegó a ser lo que hice, necesito llevarlos conmigo al principio de esta historia. Necesito que conozcan quién era yo antes de convertirme en la villana de mi propia familia. Y ya que están aquí acompañándome en este relato, me ayudaría muchísimo que le dieran like a este video
o dejaran un comentario contándome si alguna vez han vivido algo similar. Cada apoyo ayuda a que estas historias lleguen a más personas que quizá las necesiten escuchar. Nací en 1948, en un pueblo pequeño cerca de San Juan del Río. Mi papá era campesino y mi mamá costurera. Fui la mayor de 5 hermanos, todos varones después de mí, así que desde chiquita aprendí que en esta vida una mujer tiene que hacerse respetar o la pasan por encima. Mi mamá me enseñó a coser, a cocinar, a limpiar una casa hasta que brillara. Pero también me enseñó algo más importante. Me enseñó a leer antes de entrar a la escuela. Mientras mis hermanos corrían por el campo persiguiendo lagartijas, yo me sentaba en el patio de tierra de nuestra casa con los libros viejos que mi mamá había heredado de la familia de mi abuela. Aprendí a leer con un diccionario español de 1920, que tenía las páginas amarillentas y un olor a humedad que todavía puedo sentir si cierro los ojos. Cuando entré a la primaria, la maestra del pueblo, doña Socorro, le dijo a mi mamá que yo tenía facilidad para las letras. En ese entonces, eso no significaba mucho para una familia de campesinos. Se esperaba que yo ayudara en la casa, que aprendiera bien el oficio de mi madre y que eventualmente me casara con algún muchacho del pueblo y le diera nietos a mis papás. Pero doña Socorro insistió. Vino a mi casa 3 tardes seguidas hasta que convenció a mi papá de que me dejara seguir estudiando. Terminé la primaria siendo la única niña de mi generación que pasó al siguiente nivel. Las demás se quedaron ayudando en sus casas o se casaron jóvenes. Yo seguí. Secundaria en San Juan del Río, levantándome a las 5 de la mañana para tomar el camión que salía a las 6. Preparatoria becada en Querétaro, viviendo en casa de una tía que me cobraba la renta con trabajo doméstico. Y finalmente, la normal, la escuela para maestras, donde conocí a las que serían mis amigas de toda la vida, Lupita, Carmen y Rosalía. Fue en la normal donde también conocí a Ramón. Él estudiaba para maestro también, pero en la sección de varones. Era alto, delgado, con lentes gruesos y una sonrisa que se le torcía un poquito hacia la izquierda. No era guapo en el sentido tradicional, pero tenía algo que me llamaba la atención. Cuando hablaba de educación, de enseñar, de transformar vidas, se le iluminaban los ojos de una manera que yo nunca había visto en ningún hombre. Nos hicimos novios en 2º año, en 1966. Noviazgo formal, con visitas a casa de mis papás los domingos, con permiso de mi tía para salir a caminar por el jardín Cenea los sábados por la tarde. Ramón era respetuoso, serio, trabajador. Mis papás lo aprobaron inmediatamente. «Ese muchacho va a ser alguien en la vida», decía mi papá, «y te va a tratar bien». Nos casamos en marzo de 1968, 2 meses después de graduarnos. Una boda sencilla en la iglesia de San Juan del Río, con mis hermanos de padrinos y las amigas de la normal de damas. El vestido me lo hizo mi mamá, blanco con encaje que ella misma bordó durante 3 meses. Todavía conservo las fotos en blanco y negro, guardadas en un álbum bueno, que ya no está en mi casa, pero esa parte viene después. Nos instalamos en Querétaro con los ahorros que teníamos entre los dos. Ramón consiguió plaza de maestro en una escuela primaria del centro, yo en otra del lado norte de la ciudad. Rentamos un cuartito en una vecindad cerca del Mercado de la Cruz. Era pequeño, apenas cabían una cama, un ropero y una mesita, pero era nuestro. Durante 3 años vivimos así, ahorrando cada peso que podíamos. Ramón trabajaba horas extra dando clases particulares, yo hacía costuras en las tardes, igual que mi mamá me había enseñado. Comíamos simple, frijoles, arroz, tortillas, huevo cuando había para darnos ese lujo. Pero éramos felices, teníamos un plan. En 1971 compramos esta casa. No era como está ahora, no señor.
Era una casa vieja del centro histórico de Querétaro, abandonada desde hacía años, con el techo medio caído, las paredes con humedad, el patio lleno de hierba hasta la rodilla. Pero tenía huesos buenos, como decía Ramón. Estructura sólida, muros gruesos de cantera, ventanas altas con marcos de madera que solo necesitaban amor y barniz. Nos costó 8,000 pesos. Una fortuna en ese entonces. Tuvimos que pedir un préstamo al banco que terminaríamos de pagar 15 años después. Pero era nuestra casa, nuestro patrimonio. Pasamos los siguientes 2 años restaurándola. Ramón aprendió albañilería viendo a los maestros que contratamos para lo más pesado. Yo aprendí a mezclar cal, a pintar paredes, a pulir pisos de barro. Los fines de semana trabajábamos desde que salía el sol hasta que caía la noche. Nuestras manos se llenaron de callos, nuestras espaldas dolían constantemente, pero cada mejora que hacíamos nos llenaba de un orgullo que no puedo explicar con palabras. Para 1973, la casa ya era habitable. Nos mudamos en septiembre, justo a tiempo para celebrar ahí nuestro 5º aniversario de bodas. Recuerdo esa noche perfectamente. Ramón había instalado la última lámpara de la sala esa misma tarde. Cenamos tortas de tamal, sentados en el suelo porque todavía no teníamos mesa, pero brindamos con sidra en copas de cristal que nos había regalado mi mamá. «Por nuestra casa», dijo Ramón levantando su copa, «y por todo lo que vamos a vivir aquí. Si hubiera sabido entonces todo lo que esas paredes iban a presenciar, los años de alegría, los años de tristeza, las risas, las lágrimas, los sueños cumplidos y los sueños rotos. No sé si hubiera brindado con la misma inocencia. Queríamos hijos. Desde el principio Ramón y yo sabíamos que queríamos una familia grande. 3, 4 hijos si Dios nos los mandaba. Pero pasó 1 año, 2 años, 3 años, y mi vientre seguía vacío. Fui con doctores, tomé hierbas que me recomendó una curandera del pueblo de mi mamá, hice novenas a Santa Ana, la patrona de las mujeres que no podían embarazarse. Nada funcionó. Para 1976, después de 8 años de matrimonio, el doctor me dijo la verdad que yo ya sospechaba. Había algo mal en mi matriz, algo que hacía casi imposible que pudiera cargar un bebé a término. «Casi imposible no es imposible», le dije al doctor. «Hay una posibilidad, aunque sea pequeña», respondió él, «pero sería un embarazo de muy alto riesgo». Ramón y yo lo intentamos de todos modos. Durante 2 años más lo seguimos intentando, hasta que una noche de 1978, después de otra decepción más, nos sentamos en el patio de la casa y tomamos una decisión. «Quizá los niños que debemos cuidar no son los que nacerían de nosotros», dijo Ramón. «Quizá son los que ya están aquí, en nuestras aulas, esperando que les enseñemos». Y así fue como nos convertimos en los maestros que dedicaban su vida entera a sus alumnos. Ramón se especializó en niños con problemas de aprendizaje, yo en alfabetización de adultos. Nuestra casa se convirtió en un segundo salón de clases. Los sábados dábamos clases de regularización gratis a niños de familias que no podían pagar maestros particulares. Los domingos enseñábamos a leer a adultos mayores que nunca habían ido a la escuela. No teníamos hijos propios, pero criamos a cientos. Exalumnos que todavía hoy, 40 años después, me paran en la calle para agradecerme por enseñarles a leer, por ayudarles con las matemáticas, por creer en ellos cuando nadie más lo hacía. Pero la familia biológica es diferente, y ahí es donde mi historia empieza a complicarse. Ramón tenía 2 hermanos, Roberto, 3 años mayor que él, y Fernanda, 5 años menor. Roberto se casó joven y tuvo 3 hijos, Mariana, Javier y Sofía. Fernanda también se casó y tuvo 2, Daniela y Carlos. Nosotros, nada.
Y aunque nunca nos lo dijeron directamente, yo podía sentir la lástima en sus miradas cada Navidad, cada reunión familiar, cada cumpleaños donde éramos los únicos que llegaban sin niños. Pobrecitos Ramón y Beatriz. Escuché una vez que Fernanda le decía a Roberto cuando pensaban que yo no podía oírlos: tanto trabajo y al final ¿para qué? Si no tienen a quién heredarle. Esa frase se me quedó grabada como con fierro caliente. No tienen a quién heredarle. Como si nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra casa, todo lo que habíamos construido, no tuviera valor si no había alguien de nuestra sangre para recibirlo. Los años pasaron. Ramón y yo envejecimos juntos en esa casa que tanto amábamos. Arreglamos cada detalle, compramos muebles buenos, antigüedades que encontrábamos en mercados de pulgas y que restaurábamos con paciencia. Cada objeto tenía una historia. El espejo del recibidor lo compramos en un viaje a Guanajuato en 1985. La vajilla de porcelana alemana la ganó Ramón en una rifa de la escuela en 1990. El piano vertical de la sala lo rescatamos de una casa que iban a demoler en 1995 y pagamos para que lo afinaran. Nuestra casa se convirtió en un pequeño museo de nuestra vida juntos. Y éramos felices. De verdad lo éramos. No necesitábamos hijos propios para sentirnos completos. Nos teníamos el uno al otro. Teníamos nuestro trabajo, nuestra casa, nuestros recuerdos. Hasta que en febrero de 2018, un domingo cualquiera, mientras Ramón regaba las bugambilias del patio, su corazón simplemente se detuvo. No hubo advertencia. No hubo oportunidad de despedirse. Un momento estaba ahí, silbando una canción mientras movía la manguera entre las macetas, y al siguiente estaba en el piso, con los ojos cerrados y una expresión de sorpresa congelada en el rostro. Yo estaba en la cocina preparando la comida. Escuché un ruido sordo, como si algo pesado hubiera caído. Salí corriendo al patio, y ahí estaba él, la manguera todavía abierta, el agua corriendo por las piedras del piso, formando un charquito alrededor de su cuerpo. Grité. Corrí hacia él. Le tomé el pulso con manos temblorosas. Nada. Le grité su nombre. Nada. Los vecinos escucharon y llamaron a la ambulancia, pero cuando llegaron ya era demasiado tarde. Ramón se había ido. 69 años, una vida entera dedicada a educar, a construir, a amar. Y se fue en un segundo, sin aviso, sin tiempo para decir adiós. El funeral fue multitudinario. Vinieron exalumnos de 30 años atrás, compañeros maestros, vecinos, amigos, todos con historias de cómo Ramón había cambiado sus vidas. Pero en medio de todo ese mar de gente que lloraba a mi esposo, yo me sentía completamente sola. La familia de Ramón vino, por supuesto. Roberto y Fernanda con sus respectivas familias. Los sobrinos ya adultos, algunos con sus propios hijos. Todos dijeron las palabras correctas, dieron los abrazos apropiados, ofrecieron su ayuda para lo que necesitara. Pero había algo en sus miradas que no me gustaba, algo que no pude identificar en ese momento, porque estaba demasiado hundida en mi dolor, pero que ahora, viéndolo en retrospectiva, puedo nombrar claramente. Estaban evaluando, midiendo, calculando. Los primeros meses después de la muerte de Ramón fueron los más oscuros de mi vida. Me levanté cada mañana preguntándome ¿para qué? Caminé por esa casa llena de recuerdos y sentí que cada objeto me gritaba su ausencia. Dormí en nuestra cama, del lado derecho como siempre había hecho, dejando el lado izquierdo vacío, todavía esperando que él llegara a acostarse. Fernanda venía a visitarme cada semana. «Solo para ver cómo estás, cuñada», decía. Se sentaba en la sala, miraba alrededor con esos ojos que parecían estar haciendo inventario, y me preguntaba cosas. «¿Ya fuiste con el notario? ¿Ya arreglaste lo del testamento? ¿Necesitas ayuda con los papeles de la casa?» Roberto venía menos frecuentemente, pero cuando lo hacía, traía a Javier,
su hijo, que era abogado. «Tía Betty», me decía Javier con esa voz suave que usan los abogados cuando quieren parecer preocupados. «Es importante que tengas todos tus asuntos legales en orden. A tu edad, nunca se sabe. Deberías pensar en hacer un testamento, en nombrar un apoderado, en...». Yo los escuchaba con educación, agradecía su preocupación y después los despedía en la puerta con la promesa de que pronto lo haría. Pero algo en mi interior, ese instinto que una desarrolla después de 78 años de vivir, me decía que me moviera con cuidado, que no tomara ninguna decisión apresurada. Pasó 1 año, después 2, después 3. Yo seguía en mi casa, sola pero funcionando. Había vuelto a dar algunas clases de alfabetización en el centro comunitario del barrio. Mantenía la casa como siempre, limpia, ordenada, llena de vida con las plantas que seguía regando cada domingo, como Ramón hacía. Había creado una rutina que me mantenía cuerda. Misa los domingos, mercado los martes y viernes, clase en el centro comunitario los miércoles, rosario con las vecinas los jueves. Era una vida tranquila, sencilla, pero era mi vida. Y era suficiente. Hasta que llegó noviembre del año pasado, noviembre de 2024, el mes en que todo cambió. Fue Daniela, la hija de Fernanda, quien vino con la noticia. Llegó un martes por la tarde, justo cuando yo regresaba del mercado con mi carrito lleno de verduras. Tenía esa sonrisa grande que siempre me había parecido un poco falsa, demasiado blanca, demasiado perfecta. «Tía Betty, qué bueno que te encuentro. Tengo una noticia maravillosa». Dejé el carrito en la entrada y la invité a pasar. Preparé café mientras ella se acomodaba en el sofá de terciopelo verde, ese que compré con Ramón hace tantos años. Me fijé en cómo sus ojos recorrían la sala, deteniéndose en el reloj de pared antiguo, en el librero de cedro, en la lámpara de cristal cortado. «Tía», comenzó cuando me senté frente a ella con las tazas de café. «La familia ha estado pensando mucho en ti. Sabemos que has estado muy sola desde que murió el tío Ramón, y nos preocupa que estés aquí en esta casa tan grande, sin nadie que te cuide». Tomé un sorbo de mi café antes de responder. «No estoy sola, Daniela. Tengo a mis vecinos, a mis amigas, a mis alumnos del centro comunitario. Y no necesito que me cuiden. Puedo cuidarme perfectamente sola». Ella sonrió con esa condescendencia que tanto detesto. «Claro, tía, claro. Pero tienes 78 años. Cualquier cosa puede pasar. Una caída, un problema de salud. ¿Y si algo te sucede y nadie se da cuenta hasta días después?» «Mis vecinas vienen todos los días», respondí con firmeza. «Doña Chullita de la casa de al lado toca mi puerta cada mañana para ver que esté bien. Si un día no abro, ella tiene llave de emergencia». Daniela dejó su taza sobre la mesita de centro, con un poco más de fuerza de la necesaria. «Tía, no te estoy diciendo que no puedas cuidarte, solo que... Bueno, mi mamá, el tío Roberto y yo hemos estado hablando, y tuvimos una idea maravillosa». Se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando de esa manera que ahora sé que debió haberme alertado inmediatamente. «¿Qué te parecería unas vacaciones, tía? Unas vacaciones de verdad, en la playa, en un hotel bonito, con todo pagado. Un descanso que te mereces después de tantos años de trabajar tan duro». Me quedé mirándola en silencio. «¿Vacaciones?» «Sí, tía. Acapulco. Un resort todo incluido. 2 semanas completas. Con spa, alberca, comida deliciosa, actividades para personas de tu edad. Sería maravilloso. Y no te costaría nada. La familia queremos regalártelo». Había algo en su tono que no me cuadraba. Demasiado entusiasmo. Demasiada insistencia. «No sé, Daniela. No me gusta dejar la casa sola tanto tiempo». «Por eso no te preocupes», respondió ella rápidamente,
demasiado rápidamente. De hecho, sería perfecto porque, mientras tú estés fuera, podríamos aprovechar para hacerle unas reparaciones a la casa. Ya sabes, cosas que has ido posponiendo. Arreglar las goteras del techo, pintar las paredes, revisar la tubería. Sería nuestra forma de ayudarte. Ahí estaba la trampa, tan obvia ahora que la veo en retrospectiva. Pero en ese momento, sentada en mi sala con Daniela sonriéndome con esos dientes perfectos, solo sentí una ligera incomodidad que no supe cómo nombrar. «No hay goteras en el techo», dije lentamente. «Bueno, quizá no goteras exactamente, pero el techo tiene años, tía. Y las paredes necesitan una mano de pintura fresca. Y estoy segura de que la tubería debe tener sus añitos también. Deja que la familia te ayude. Te lo mereces». Me quedé callada, dándole vueltas a sus palabras. Parte de mí quería creerle. Parte de mí quería pensar que de verdad se preocupaban, que de verdad querían ayudar. Pero había otra parte, más pequeña pero más insistente, que me susurraba que algo no estaba bien. «Déjame pensarlo», le dije finalmente. Daniela frunció el ceño, apenas un segundo, antes de recuperar su sonrisa. «Claro, tía, pero no tardes mucho en decidir. Ya casi hicimos la reservación del hotel. Sería para la primera semana de diciembre. En 2 semanas». «2 semanas. Qué conveniente. Justo el tiempo suficiente para que yo no pudiera organizarme demasiado, para que tuviera que aceptar su ayuda con la casa». Daniela se fue poco después, dejando un folleto del resort sobre la mesita de centro. «Para que veas lo bonito que es, tía. De verdad vas a adorarlo». Cuando cerré la puerta detrás de ella, me quedé en el recibidor mirando mi reflejo en el espejo antiguo de Guanajuato. Me vi vieja, cansada, con el pelo completamente blanco y las arrugas profundas alrededor de los ojos. Pero también vi algo más en esa mirada. Vi a la niña que había peleado por estudiar cuando todos le decían que se quedara en casa. Vi a la joven que había restaurado esta casa con sus propias manos. Vi a la mujer que había sobrevivido a la pérdida del amor de su vida. Y esa mujer no era tonta. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cama, mirando el techo, repasando la conversación con Daniela una y otra vez. Cada palabra, cada gesto, cada expresión de su cara. Y mientras más lo pensaba, más claro se volvía. No querían regalarme vacaciones, querían sacarme de la casa. Me levanté a las 3 de la madrugada, me puse mi bata y bajé a la sala. Encendí solo una lámpara pequeña y me senté en el sofá de terciopelo verde, el mismo donde Daniela se había sentado horas antes. Miré a mi alrededor, realmente miré, viendo mi casa como alguien más la vería. Los muebles antiguos de caoba y cedro, restaurados a mano. Las antigüedades coleccionadas durante 40 años. Las vajillas de porcelana. Los cuadros originales en las paredes. El reloj de pared que había pertenecido a la familia de Ramón desde 1890. El piano vertical que habíamos rescatado y restaurado. Los libreros llenos de primeras ediciones de libros que Ramón coleccionaba. Esta no era solo una casa. Era un tesoro. Un pequeño museo de objetos valiosos acumulados durante toda una vida. Y yo, una viuda de 78 años sin hijos, era el único obstáculo entre ellos y este tesoro. El corazón empezó a latirme más fuerte. Las manos me temblaban ligeramente mientras la comprensión total de la situación caía sobre mí como agua fría. No iban a arreglar la casa mientras yo estuviera en Acapulco. Iban a vaciarla, iban a llevarse todo lo que pudieran, probablemente con la excusa de guardarlo por seguridad mientras hacían las reparaciones. Y cuando yo regresara, me encontraría con una casa vacía y una familia llena de excusas. «Es que pensamos que era lo mejor, tía. Es que tú ya no necesitas tantas cosas. Es que esto es muy valioso para dejarlo aquí donde puede ser robada. Es que...
Me levanté del sofá y caminé por la casa en la oscuridad. Cada habitación, cada rincón, cada objeto. Esta era mi vida, mi historia, mi patrimonio. Lo que Ramón y yo habíamos construido con trabajo, con amor, con sacrificio. Y no iba a dejar que me lo quitaran. Pero tampoco podía simplemente negarme a ir. Si les decía que no, buscarían otra manera, otra excusa, otro plan. La presión aumentaría. Quizá intentarían declararme incapaz mentalmente. Quizá tratarían de meterme en un asilo. Quizá. No. Necesitaba ser más inteligente que ellos. Necesitaba adelantarme. Regresé a mi habitación cuando el sol empezaba a salir. No había dormido nada, pero tenía algo mucho más valioso que el sueño. Tenía un plan. Al día siguiente llamé a Daniela. «Acepto», le dije. «Acepto ir a Acapulco. Suena maravilloso». Podía escuchar la sorpresa en su voz, seguida inmediatamente por un triunfo mal disimulado. «Oh, tía, qué buena noticia. Sabía que te iba a encantar la idea. Voy a hacer la reservación ahora mismo. La salida sería el 5 de diciembre y regresarías el 19. ¿Te parece bien?» «¡Perfecto!», respondí con una voz dulce que había practicado toda la mañana. «Y tienen razón. La casa sí necesita unos arreglitos. Será bueno que los hagan mientras no estoy para no estar estorbando». «Exacto, tía. Vas a ver que cuando regreses la casa va a estar como nueva». Colgué el teléfono y me quedé ahí parada, en medio de mi sala, con el corazón latiéndome fuerte. Tenía 13 días. 13 días para planear, para actuar, para salvar mi patrimonio. Y lo primero que necesitaba era ayuda. Ayuda de alguien en quien pudiera confiar completamente. Alguien que no tuviera ningún interés en mi casa o mis pertenencias. Alguien que me conociera lo suficiente para entender lo que estaba en juego. Llamé a Lupita, mi amiga desde los tiempos de la normal. Nos habíamos conocido en 1964 y seguíamos siendo amigas 60 años después. Ella también era viuda, también había sido maestra, también conocía el valor de una vida de trabajo. «Lupita, necesito tu ayuda», le dije cuando contestó. «Y necesito que lo que te voy a contar se quede entre nosotras». Pues nos reunimos esa misma tarde en una cafetería del centro, lejos de mi casa, lejos de miradas curiosas. Le conté todo. La visita de Daniela, el viaje regalado, mis sospechas, mi plan. Lupita me escuchó en silencio, sus ojos oscuros fijos en mi cara. Cuando terminé de hablar, se quedó callada por un momento que se sintió eterno. Después dijo: «¿Estás segura, Betty? Es tu familia». «Es por eso que estoy segura», respondí. «Si fueran extraños, no tendrían que inventar excusas elaboradas para sacarme de mi casa. Me robarían y ya. Pero son familia, así que tienen que hacerlo parecer que es por mi bien». Lupita asintió lentamente. «¿Qué necesitas de mí?» Y ahí fue cuando le expliqué mi plan completo. Los siguientes 2 días los pasé haciendo algo que nunca había hecho: documentar absolutamente todo lo que había en mi casa. Lupita venía cada mañana con su celular nuevo, ese que su nieto le había enseñado a usar, y fotografiábamos cada habitación desde todos los ángulos, cada mueble, cada objeto, cada cuadro en las paredes. «¿Por qué necesitas tantas fotos?», preguntó Lupita mientras fotografiaba el librero del estudio. «Porque voy a necesitar pruebas», respondí, «de todo lo que había aquí, de que esto era mío, de que yo no estaba senil ni confundida cuando tomé las decisiones que voy a tomar. También hice algo más. Llamé a un cerrajero de confianza, don Héctor, que había sido alumno mío 30 años atrás. Le pedí que viniera una noche, discretamente, y cambiara todas las cerraduras de la casa. «¿Problemas, maestra Betty?», preguntó mientras trabajaba en la puerta principal. «Prevención, Héctor.
Solo prevención. Me dio 3 juegos de llaves nuevas. Uno me lo quedé yo, otro se lo di a Lupita y el tercero lo guardé en un lugar seguro. Las llaves viejas las guardé en un sobre, las que eventualmente dejaría en un lugar visible antes de irme de viaje, para que mi familia pudiera entrar. Pero no servirían para nada después de que regresara. Pero el cambio de cerraduras era solo una medida de seguridad. Lo realmente importante era otra cosa, algo que había estado pensando, planeando, calculando en mi mente durante las últimas 48 horas, si iban a vaciar mi casa, que la encontraran vacía, pero no de la manera que ellos esperaban. 3 días después de aceptar el viaje, el miércoles 27 de noviembre, hice la llamada que cambiaría todo. La llamada a don Javier de la casa de subastas, Antigüedades y Tesoros Querétaro. Don Javier llegó a mi casa el jueves por la mañana. Era un señor de unos 60 años, con bigote cano y lentes bifocales que se le resbalaban por la nariz. Vestía un traje que había visto mejores días y cargaba un portafolios de piel gastada. Lo senté en la sala y le ofrecí café. Él lo aceptó con una sonrisa nerviosa. Podía ver que estaba evaluando el contenido de mi casa con ojos profesionales y no estaba decepcionado. «Señora Campos», comenzó después del primer sorbo de café, «en nuestra conversación telefónica mencionó que necesita subastar el contenido de su casa en menos de 2 semanas. ¿Puedo preguntar el motivo de tanta urgencia?». Lo miré directo a los ojos. Había algo en don Javier que me inspiraba confianza. Quizá era el hecho de que también había sido alumno mío, aunque de eso hacía tanto tiempo que probablemente él no lo recordaba. Decidí contarle la verdad. «Mi familia quiere vaciar mi casa mientras finjo estar de vacaciones. Yo quiero vaciarla primero». Don Javier se quedó con la taza de café a medio camino hacia su boca. Después de un momento, una sonrisa lenta se dibujó en su rostro. «Entiendo. Y supongo que quiere que todo esto se haga de manera completamente legal y documentada». «Absolutamente», confirmé. «Quiero recibos, contratos, documentos que prueben que cada objeto en esta casa era mío y que yo decidí venderlo por mi propia voluntad y en pleno uso de mis facultades mentales». Don Javier dejó la taza sobre la mesita y abrió su portafolios. «Entonces empecemos por el principio. Voy a necesitar que firmemos un contrato de consignación. Después, mi equipo vendrá a hacer un inventario completo y una tasación de cada objeto. Normalmente este proceso toma entre 2 y 3 semanas, pero con equipo adicional y trabajando tiempo extra, podríamos tenerlo listo en 8 días. ¿Y la subasta?», pregunté. «La subasta en sí la haríamos el día que usted regrese de su viaje. Pero antes de eso, sacaríamos todo de la casa y lo llevaríamos a nuestro almacén. Podríamos hacerlo durante los días que usted esté fuera. La casa quedaría completamente vacía». «Excepto», interrumpí, «algunas cosas que quiero conservar. No mucho. Ropa, documentos personales, fotografías, algunas cosas de valor sentimental. ¿Se pueden hacer excepciones?». «Por supuesto. Usted marca qué se queda y qué se va. Nosotros solo tocamos lo que usted autorice». Pasamos las siguientes 3 horas revisando cada habitación de la casa. Don Javier tomaba notas en una tablet, fotografiaba, hacía preguntas sobre la procedencia de los objetos más valiosos. Yo le contaba las historias, dónde compramos cada cosa, cuándo, cuánto pagamos, por qué era especial. El sofá de terciopelo verde, comprado en 1983 para celebrar 15 años de casados, 10.000 pesos de ese entonces. El espejo del recibidor, encontrado en un mercado de antigüedades en Guanajuato en 1985, 3.000 pesos. La vajilla de porcelana alemana, ganada en una rifa de la escuela en 1990, pero valuada en 8.000 pesos. El piano vertical, rescatado de una casa en demolición en 1995,
Pagamos 5.000 por él y otros 3.000 por afinarlo y repararlo. Los cuadros originales, coleccionados durante años, algunos comprados, algunos heredados, algunos regalados por alumnos que se habían vuelto artistas. «Señora Campos», dijo don Javier después de terminar el recorrido, «lo que usted tiene aquí no es solo una colección de muebles viejos, es un tesoro. Estoy hablando de antigüedades auténticas, piezas de época, objetos de valor histórico. Una subasta de este calibre podría generar, bueno, una cantidad considerable de dinero». «¿Cuánto?», pregunté directamente. Don Javier hizo algunos cálculos en su tablet. «Sin hacer una tasación formal todavía, y siendo conservador. Yo diría que entre 800.000 y 1.200.000 pesos. Quizá más si hay buenos postores. Me tuve que sentar. 1.000.000 de pesos. Quizá más». Eso era lo que mi familia quería llevarse mientras yo comía camarones en Acapulco. «Entonces tenemos un trato», le dije con voz firme. «Tráigame los contratos». Don Javier regresó esa misma tarde con un abogado. Firmamos 3 contratos diferentes. Uno de consignación, uno de representación y uno de autorización notarial. El abogado se aseguró de que cada documento especificara claramente que yo, Beatriz Campos Moreno, en pleno uso de mis facultades mentales, cédula de identidad tal, domicilio cual, autorizaba voluntariamente la venta en subasta pública de los bienes muebles de mi propiedad. «Señora Campos», dijo el abogado, un hombre joven con cara seria, «quiero que entienda que una vez que firmemos estos documentos y se lleven los objetos de su casa, el proceso es irreversible. Si alguien cuestiona su capacidad mental o intenta detener la subasta, estos contratos protegen tanto a usted como a la casa de subastas. Pero también significa que no puede cambiar de opinión a la mitad». «No voy a cambiar de opinión», respondí. Firmé cada página, cada inicial, cada cláusula. El abogado y don Javier firmaron como testigos. Lupita, que había estado presente durante todo el proceso, también firmó como testigo adicional. Cuando se fueron, ya era de noche. Lupita se quedó conmigo, sentadas en la sala, en silencio. Después de un largo rato, ella habló. «Todavía puedes echarte para atrás, Betty», negué con la cabeza. «No puedo. Y no quiero. Prefiero venderlo todo yo misma que dejar que ellos se lo lleven pedazo por pedazo, como buitres. ¿Y si te equivocas? ¿Y si realmente solo querían ayudarte?» La miré. «¿Tú crees que me equivoco?» Lupita suspiró. «No, no lo creo. He visto cómo te miran. He escuchado cómo hablan. No creo que te equivoques». Los siguientes días fueron un torbellino. El equipo de don Javier llegó el viernes por la mañana. 4 personas con tablas de inventario, cámaras profesionales, guantes blancos y cajas de etiquetas. Pasaron todo el fin de semana catalogando cada objeto de la casa. Yo me dediqué a otra tarea igual de importante: seleccionar qué me quedaba. Fue más difícil de lo que pensé. Cada objeto tenía una memoria, una historia, un pedazo de Ramón y mío. Pero no podía quedármelo todo. El punto era que la casa quedara vacía. Al final, estos fueron mis criterios. Me quedaba solo lo que cupiera en 2 habitaciones de la casa: mi recámara y un pequeño estudio. El resto, todo el resto, se iría a subasta. ¿Qué me quedé? Ropa, por supuesto. Documentos importantes. Actas de nacimiento. Títulos de propiedad. Escrituras. Actas de matrimonio de Ramón y mía. Fotografías. Álbumes completos de nuestra vida juntos. Algunos libros que Ramón había amado especialmente. Primeras ediciones con dedicatorias personales de los autores. Una manta que mi mamá había tejido. El rosario de mi abuela. El reloj de pulsera de Ramón. Las cartas que nos escribimos durante nuestro noviazgo.
las medallas de reconocimiento que nos dieron cuando nos jubilamos como maestros. Todo lo demás: muebles, vajillas, cuadros, lámparas, alfombras, cortinas, electrodomésticos, antigüedades, colecciones. Todo marcado para subasta. El equipo de don Javier trabajó con una eficiencia impresionante. Para el domingo por la noche tenían un catálogo completo. 247 lotes. Desde el sofá de terciopelo verde, valuado en 45,000 pesos, hasta las cucharitas de plata, valuadas en 800 pesos el juego. La subasta será el 19 de diciembre, me confirmó don Javier el lunes por la mañana. El mismo día que usted regresa de Acapulco. La empezaremos a las 10 de la mañana. Para las 6 de la tarde todo estará vendido. ¿Y el traslado?, pregunté. Lo haremos entre el 6 y el 14 de diciembre, mientras usted esté en Acapulco. Vendremos cada día, sacaremos todo catalogado, lo llevaremos a nuestro almacén. Cuando usted regrese el 19, la casa estará vacía, completamente vacía, excepto por las 2 habitaciones que usted especificó. Perfecto. Todo estaba saliendo exactamente según el plan. Pero había un detalle más que necesitaba resolver. Un detalle importante. El martes 3 de diciembre, 2 días antes de mi supuesto viaje a Acapulco, fui al banco. Pedí hablar con el gerente, el licenciado Mendoza, que había manejado las cuentas de Ramón y mías durante 20 años. «Señora Campos», me saludó con su habitual cortesía. «Qué gusto verla. ¿En qué puedo ayudarla?» Le expliqué lo que necesitaba. Quería que los fondos de la subasta se depositaran en una cuenta nueva, una cuenta que solo yo pudiera acceder, con protecciones legales adicionales. También quería actualizar los beneficiarios de mis cuentas actuales y asegurarme de que nadie más tuviera acceso a mi dinero. El licenciado Mendoza escuchó con atención, sin hacer preguntas incómodas. Al final simplemente dijo: «Entiendo perfectamente, señora Campos. Déjeme preparar los documentos». 2 horas después salí del banco con una cuenta nueva, protegida, privada. Cuando el dinero de la subasta entrara, estaría seguro. Nadie podría tocarlo. Nadie podría cuestionarlo. Era mío, legal y documentadamente mío. También actualicé mi testamento ese mismo día. Fui con un notario diferente al que había usado la familia de Ramón, uno recomendado por Lupita. Un notario que no conocía a Roberto, a Fernanda, a Daniela, a ninguno de ellos. En mi nuevo testamento especifiqué claramente: mis bienes, cuando yo muriera, se dividirían en partes iguales entre 3 instituciones de caridad que Ramón y yo siempre apoyamos: un orfanato, un asilo de ancianos y una fundación de alfabetización. La familia de Ramón recibiría algunos objetos de valor sentimental específicos, pero nada más. «¿Está segura, señora Campos?», preguntó el notario. «Esto probablemente cause tensiones familiares». «Ya hay tensiones familiares», respondí. «La diferencia es que ahora están documentadas y legalizadas». El miércoles 4 de diciembre, un día antes de mi viaje, Daniela vino a visitarme. Traía una maleta pequeña de regalo. «Para tu viaje, tía. Pensé que te gustaría tener una maleta nueva». Era una maleta bonita, de esas con rueditas y mango retráctil, color morado. «Gracias, Daniela», le dije aceptándola. «¿Ya estás empacando?», preguntó, tratando de mirar hacia las escaleras, hacia mi habitación. «Todavía no. Lo haré mañana en la mañana. No necesito mucho. Solo ropa ligera para la playa». Daniela se quedó un rato más, haciendo preguntas. ¿A qué hora salía mi vuelo? ¿Ya había confirmado la reservación? ¿Sabía cómo llegar al aeropuerto? ¿Necesitaba que alguien me llevara? A cada pregunta respondí con calma, con la información correcta. Sí, salía a las 2 de la tarde.
Sí, había confirmado. Sí, sabía llegar. Tomaría un taxi. No necesitaba que me llevaran. Prefería ir sola para no molestar a nadie. Lo que no le dije era que ya había arreglado todo diferente. No iba a ir al aeropuerto. No iba a ir a Acapulco. No iba a ir a ningún lado. Pero ellos no necesitaban saber eso. Todavía no. Cuando Daniela se fue, dejé las llaves viejas de la casa sobre la mesita de la entrada, en un lugar visible. Las llaves que ya no servían, que don Héctor había reemplazado. Pero ellos no lo sabían. Encontrarían esas llaves y pensarían que podrían entrar cuando quisieran. Esa noche empaqué la maleta morada que Daniela me había regalado. La llené con ropa, zapatos, artículos de tocador. La dejé junto a la puerta principal, visible desde las ventanas. Si alguien pasaba y miraba hacia adentro, vería la maleta lista. Vería que realmente me estaba preparando para viajar. A las 10 de la noche, cuando ya todo estaba oscuro y las calles vacías, don Javier y su equipo llegaron con un camión pequeño. Sacamos la maleta por la puerta trasera y la pusimos en la cajuela del carro de Lupita. La maleta morada se quedó junto a la puerta principal. Esa maleta vacía era el señuelo perfecto. El jueves 5 de diciembre amaneció despejado. Era el día de mi supuesto viaje a Acapulco. A las 10 de la mañana Fernanda llamó. Tía, solo quería desearte buen viaje. Que disfrutes mucho y no te preocupes por nada. Nosotros cuidaremos la casa. Gracias, Fernanda. Eres muy amable. A las 12 Roberto envió un mensaje de texto. Buen viaje, tía Betty. Descansa mucho. A la 1 Daniela llamó. ¿Ya estás en camino al aeropuerto, tía? Acabo de pedir el taxi. Mentí. Salgo en 15 minutos. Perfecto. Llámame cuando llegues al hotel para saber que llegaste bien. Claro que sí, mija. Colgué y me quedé mirando el teléfono. En 15 minutos, mi taxi imaginario llegaría. En 1 hora estaría supuestamente en el aeropuerto. En 3 horas, mi vuelo imaginario despegaría. Y ellos estarían preparándose para entrar a mi casa. Pero yo no estaría en Acapulco. Estaría a 3 cuadras de distancia, en la casa de Lupita, mirando por la ventana hacia mi propia casa, esperando a ver qué pasaba. A las 2:30 de la tarde, vi el primer movimiento. Un carro estacionándose frente a mi casa. Roberto bajándose, mirando hacia las ventanas, caminando hacia la puerta principal. Tocando el timbre, esperando, tocando otra vez. Podía imaginarlo pensando, ya se fue, ya está en camino al aeropuerto. Lo vi sacar las llaves viejas que yo había dejado sobre la mesita. Las llaves que encontró quién sabe cómo. Probablemente Daniela las tomó durante su última visita. Lo vi meter la llave en la cerradura, girarla, intentar abrir. La puerta no se abrió. Lo intentó otra vez. Nada. Vi su cara de confusión. Lo vi revisar las llaves, intentar con otra. Nada. Sacó su celular y llamó a alguien, probablemente a Fernanda o a Daniela. Habló durante unos minutos, gesticulando. Después colgó e intentó otra vez con las llaves. Nada. Después de 15 minutos de intentos fallidos, se fue. Pero no se fue lejos. Solo movió su carro a la esquina y se quedó ahí, esperando. A las 4 de la tarde llegó una camioneta de mudanza. Detrás de ella venían 2 carros más. Roberto, Fernanda, Daniela, Javier, Carlos, Sofía. Casi toda la familia. Bajaron herramientas, cajas, escaleras. Estaban preparados para vaciar la casa completa. Los vi reunirse frente a la puerta, discutir, señalar las llaves, señalar la cerradura. Javier, el abogado, intentó forzar la puerta. Roberto probó con las ventanas. Todas cerradas, todas con seguro. Después vi algo que me llenó de una satisfacción oscura. Vi a Roberto llamar a un cerrajero. Un cerrajero diferente a don Héctor, por supuesto. Esperaron 45 minutos hasta que llegó.
El cerrajero nuevo trabajó en la cerradura durante 20 minutos. Finalmente la abrió. Entraron. Desde la ventana de Lupita, a 3 cuadras de distancia, no podía ver qué pasaba adentro. Pero podía imaginar sus caras cuando entraron y encontraron mi casa, normal, completa, con todos los muebles, todos los objetos, todo en su lugar, porque el equipo de don Javier no empezaría a sacar las cosas hasta mañana, cuando ya hubiera pasado suficiente tiempo para que yo estuviera seguramente en Acapulco. Los vi salir de la casa 20 minutos después. Vi sus caras de confusión. Escuché, o imaginé que escuchaba, sus discusiones. ¿Qué hacemos? ¿Empezamos ya? ¿Esperamos? Finalmente se fueron. Todos. Llevándose la camioneta de mudanza vacía, llevándose sus cajas vacías, llevándose sus planes frustrados. Por ahora. Lupita me puso una mano en el hombro. Primera ronda para ti, Betty. Primera ronda, repetí. Pero esto apenas empieza. Esa noche no llamé a Daniela para decirle que había llegado bien al hotel. Apagué mi celular completamente, que se preocuparan, que se preguntaran, que dudaran. El viernes por la mañana, a las 8 en punto, llegó el camión de Antigüedades y Tesoros Querétaro. Un camión grande de mudanzas profesional, con el logo de la casa de subastas pintado en los costados. Don Javier bajó junto con su equipo de 6 personas, todos con overoles uniformados, todos con cajas, mantas, equipos de embalaje profesional. Los vi desde la ventana de Lupita trabajar de manera metódica, organizada, eficiente. Primero entraron con las listas de inventario. Después empezaron a sacar los objetos uno por uno, envueltos con cuidado, etiquetados, catalogados. El sofá de terciopelo verde salió a las 9:30, envuelto en mantas protectoras. El piano vertical salió a las 11, cargado entre 4 hombres con un carrito especial. Las antigüedades, las vajillas, los cuadros, las lámparas, todo saliendo en procesión ordenada desde mi casa hacia el camión. A las 2 de la tarde, Roberto y Fernanda llegaron otra vez. Vi sus caras de shock absoluto cuando vieron el camión de mudanzas frente a mi casa, cuando vieron a los hombres sacando mis muebles. Roberto corrió hacia don Javier. Lo vi gritar, aunque no podía escuchar las palabras desde tan lejos. Vi a don Javier sacar papeles de su portafolios, mostrárselos a Roberto. Vi a Roberto leerlos, su cara poniéndose primero roja, después pálida. Fernanda también se acercó, también gritó, también leyó los papeles. Don Javier mantuvo la calma durante toda la confrontación. Después sacó su celular y llamó a alguien. 10 minutos después llegó una patrulla de policía. Vi a don Javier explicarle a los policías, mostrándoles los contratos, los documentos, las autorizaciones notariales. Vi a Roberto y Fernanda intentar argumentar, señalando la casa, señalando los objetos. Vi al policía negar con la cabeza, señalar los papeles de don Javier, explicar algo. Finalmente Roberto y Fernanda se fueron, derrotados, furiosos, impotentes. El trabajo de mudanza continuó sin más interrupciones. Para las 6 de la tarde, el primer camión estaba lleno. Salió hacia el almacén de la casa de subastas. Al día siguiente vino otro camión, y otro al siguiente día. Durante una semana completa, del 6 al 14 de diciembre, los camiones llegaban cada mañana y se llevaban pedazos de mi vida. Vi salir cada objeto, cada mueble, cada antigüedad que Ramón y yo habíamos coleccionado durante 40 años. ¿Me dolió? Claro que me dolió. Cada objeto que salía por esa puerta era un pedazo de mi corazón, un recuerdo, una historia. Pero también era una victoria, porque yo estaba tomando el control. Yo estaba decidiendo el destino de mis cosas, no ellos. Durante esa semana, Roberto, Fernanda y Daniela intentaron contactarme de todas las formas posibles.
llamadas al celular apagado, mensajes de texto no leídos, correos electrónicos ignorados. Incluso llamaron al supuesto hotel en Acapulco preguntando por mí. El hotel les informó que no había ninguna Beatriz Campos registrada. Nunca la hubo, por supuesto. El viaje había sido real en su imaginación, no en la realidad. El miércoles 11 de diciembre, Roberto fue a la policía a reportar mi desaparición. Mi tía de 78 años ha desaparecido. Se suponía que estaba de vacaciones en Acapulco, pero no está ahí, y alguien está vaciando su casa. La policía inició una investigación. Vinieron a mi casa, hablaron con don Javier, revisaron todos los documentos. Don Javier les mostró los contratos, las autorizaciones, las firmas notariales. Les dio mi número de teléfono. Los policías me llamaron. Yo contesté. Señora Campos, su familia reportó que está desaparecida. No estoy desaparecida, respondí con calma. Estoy exactamente donde quiero estar, y lo que está pasando con mi casa lo autoricé yo personalmente. Tengo todos los documentos que lo comprueban. ¿Está siendo coaccionada de alguna manera, señora? No. Estoy tomando decisiones sobre mi propio patrimonio en pleno uso de mis facultades mentales. ¿Puede venir a la estación para confirmarlo en persona? Por supuesto. ¿Mañana a las 10 está bien? Al día siguiente fui a la estación de policía. Llevé conmigo todos los documentos. Contratos, autorizaciones notariales, identificaciones, comprobantes de domicilio. También llevé al abogado de la casa de subastas como testigo. El comandante que me entrevistó era un señor mayor, probablemente de mi edad. Me hizo preguntas durante 1 hora. ¿Estaba yo siendo forzada? No. ¿Entendía las consecuencias de mis acciones? Sí. ¿Alguien me había amenazado o manipulado? No. ¿Estaba consciente de que mi familia se oponía a esto? Sí, completamente consciente. Al final de la entrevista, el comandante cerró su libreta y me miró a los ojos. Señora Campos, entre usted y yo, sin que esto quede en el reporte oficial. ¿Puedo preguntarle por qué está haciendo esto? Lo miré de vuelta. Comandante, ¿alguna vez ha tenido que elegir entre dejar que su familia lo despoje de todo lo que ha trabajado en su vida o tomar el control usted mismo antes de que sea tarde? Él asintió lentamente. Entiendo. Y para que conste oficialmente, usted está en pleno uso de sus facultades mentales, está actuando por voluntad propia, y no hay ningún delito siendo cometido. El caso de desaparición queda cerrado. Salí de la estación sintiendo un peso menos en el pecho. La policía ya no era un problema. Mi familia ya no podía usar esa carta. El sábado 14 de diciembre salió el último camión de mi casa. Ese día lo dediqué a recorrer cada habitación vacía. Mis pasos hacían eco en los cuartos sin muebles. Las paredes tenían cuadros más claros, donde habían colgado los cuadros durante décadas. El piso de madera tenía marcas donde habían estado los muebles pesados. Era una casa fantasma, un cascarón de lo que había sido. Pero en mi habitación y en el pequeño estudio, todo permanecía intacto. Mi cama, mi ropero, mis documentos, mis fotografías, los libros especiales de Ramón, la manta de mi mamá, el rosario de mi abuela, las cosas que realmente importaban. Don Javier llegó esa tarde para hacer la inspección final. Todo listo, señora Campos. La subasta es en 5 días. El jueves 19 a las 10 de la mañana. ¿Estará presente? No me la perdería por nada del mundo, respondí. Los días 15, 16, 17 y 18 de diciembre los pasé en casa de Lupita. Mi celular seguía apagado, mi casa seguía vacía y mi familia seguía sin saber dónde estaba. El martes 17, Roberto contrató a un abogado privado para intentar detener la subasta. Argumentaron que yo estaba senil, que había sido manipulada
que no estaba en capacidad de tomar decisiones financieras importantes. El juez revisó todos los documentos. Revisó el video de mi entrevista con la policía. Revisó mis exámenes médicos recientes que mostraban que estaba completamente sana mentalmente. Rechazó la petición. La subasta seguía en pie. El miércoles 18, Daniela publicó en Facebook pidiendo ayuda para encontrarme. Mi tía Beatriz Campos ha desaparecido. Si alguien la ve, por favor contacten a la familia. Estamos muy preocupados por ella. Adjuntó una foto mía de hace 10 años. Lupita me mostró la publicación. La leí los comentarios de gente preocupada, de vecinos preguntando qué había pasado, de conocidos ofreciendo ayuda para buscarme. ¿Vas a responder?, preguntó Lupita. Todavía no, dije. Mañana, después de la subasta. Entonces hablaré. El jueves 19 de diciembre amaneció frío y nublado. Era el día de regresar oficialmente de mi viaje, el día de la subasta, el día de la verdad. Me levanté a las 6 de la mañana en casa de Lupita. Me bañé. Me vestí con mi mejor ropa. Un vestido azul marino que Ramón me había regalado para nuestro aniversario número 40. Mis zapatos negros de tacón bajo. Un collar de perlas que había sido de mi mamá. Me peiné cuidadosamente. Me puse un poco de maquillaje. Quería verme bien. Quería verme digna. Quería verme como lo que era. Una mujer de 78 años que había tomado el control de su propia vida. A las 9 de la mañana, Lupita y yo llegamos al salón de subastas Antigüedades y Tesoros Querétaro. Era un edificio antiguo del centro histórico, restaurado y convertido en sala de eventos. Había sillas para unas 100 personas, un estrado al frente con un podio, y las paredes cubiertas con fotografías de los lotes que se subastarían. Ya había gente llegando. Coleccionistas de antigüedades, decoradores de interiores, compradores profesionales de casas de empeño, curiosos atraídos por el anuncio que don Javier había publicado en el periódico local. Subasta extraordinaria. Colección completa de antigüedades y objetos de época. 247 lotes. Don Javier me recibió en la entrada. Señora Campos, qué gusto verla. Tenemos buen pronóstico. Ya están registrados más de 60 postores. ¿Y mi familia?, pregunté. También están aquí. Llegaron hace media hora. Los puse en la parte de atrás. Los vi en cuanto entré al salón. Roberto, Fernanda, Daniela, Javier, Carlos, Sofía. Todos ahí. Todos mirándome con una mezcla de shock, alivio y furia. Daniela se levantó de su asiento. Tía Betty, ¿dónde has estado? Estábamos preocupadísimos. Llamamos a la policía. Buscamos por todos lados. Pensamos que algo terrible te había pasado. Caminé hacia ellos con pasos firmes, con la cabeza en alto. Cuando estuve lo suficientemente cerca, hablé con voz clara para que todos los presentes pudieran escuchar. Sé perfectamente dónde he estado. He estado cuidando mis intereses. Y ahora estoy aquí para ver cómo se subastan las pertenencias que ustedes planeaban robarme, mientras yo supuestamente tomaba el sol en Acapulco. El silencio que siguió fue absoluto. Todas las conversaciones en el salón se detuvieron. Todas las miradas se volvieron hacia nosotros. Roberto se puso de pie. Su cara estaba roja. Tía, nosotros nunca. Eso no es cierto. Solo queríamos ayudarte. Arreglar tu casa. Cuidar de ti. ¿Ayudarme? ¿Cuidar de mí? Mi voz subió de volumen, algo que rara vez permitía que sucediera. Me regalaron un viaje para sacarme de mi casa. Cambiaron las cerraduras cuando pensaron que ya me había ido. Llegaron con una camioneta de mudanza el mismo día de mi supuesta partida. ¿De verdad creen que soy tan tonta como para no darme cuenta? Fernanda intentó acercarse a mí. Betty, esto es un malentendido. Sí, queríamos hacer reparaciones en tu casa, pero nunca. ¿Nunca qué? ¿Nunca pensaron en quedarse con mis cosas?
¿Nunca planearon repartirse 40 años de colección entre ustedes? ¿Nunca hablaron de que yo no tenía a quién heredarle? Fernanda se quedó pálida. ¿Cómo? Los escuché, hace años, y desde entonces he estado muy atenta a cada palabra, cada mirada, cada gesto. Vi cómo evaluaban mi casa cada vez que venían. Vi cómo tomaban fotos de mis muebles con sus celulares. Vi cómo se pasaban miradas entre ustedes cuando pensaban que yo no me daba cuenta. El silencio ahora era incómodo. La gente en el salón nos miraba con una mezcla de fascinación y pena. Javier, el abogado, intentó un acercamiento diferente. «Tía Betty, entiendo que estás molesta, pero esto...» Señaló alrededor del salón. «Esto no tiene vuelta atrás. Vas a vender todo. Todo lo que el tío Ramón y tú coleccionaron durante años. ¿De verdad quieres hacer eso?» Lo miré directamente a los ojos. «Prefiero venderlo yo misma a personas que lo apreciarán y pagarán su valor justo, que dejar que ustedes se lo lleven gratis mientras fingen que lo hacen por mi bien». Don Javier subió al estrado y tocó el micrófono. «Buenos días, damas y caballeros. En 5 minutos daremos inicio a la subasta. Por favor, tomen sus asientos y tengan listos sus números de postor». Mi familia se quedó de pie, mirándome. Finalmente, Daniela habló con voz temblorosa. «¿Vas a hacer esto? ¿Vas a vender todo para castigarnos?» «No lo hago para castigarlos», respondí con calma. «Lo hago para proteger lo que es mío y para asegurarme de que cuando yo muera, mi patrimonio vaya a donde yo decida, no a donde ustedes esperan». Me di la vuelta y caminé hacia el frente del salón, donde había un asiento reservado para mí en primera fila. Lupita se sentó a mi lado y me tomó la mano. «¿Estás bien?», me preguntó en voz baja. «Ahora sí», respondí. «Ahora sí estoy bien». La subasta comenzó exactamente a las 10 de la mañana. Don Javier era el subastador, con un martillo de madera y una voz clara y profesional. «Lote número 1», anunció. «Sofá de terciopelo verde de época, circa 1983, excelente estado de conservación. Precio base, 20.000 pesos. ¿Quién da 20.000? Una mujer en la tercera fila levantó su número. 20.000 a la señora del número 47. ¿Quién da 25? Un hombre al fondo levantó su número. 25.000. ¿30? La mujer volvió a levantar su número. Y así comenzó. Lote tras lote, mi vida saliendo a subasta. El sofá donde Ramón y yo nos sentábamos cada noche a ver televisión, vendido por 38.000 pesos. El espejo del recibidor donde me arreglaba cada mañana, vendido por 15.000. La vajilla de porcelana que usábamos solo en Navidad, vendida por 22.000. Cada vez que el martillo caía, anunciando una venta, sentía un pinchazo en el pecho. Pero también sentía algo más: libertad, liberación, control. Mi familia se quedó en la parte de atrás durante las primeras 2 horas. Los vi susurrar entre ellos. Los vi mirar los lotes con caras de consternación. Los vi calcular mentalmente el dinero que estaba cambiando de manos. Dinero que ellos esperaban obtener gratis. Cuando llegó el lote del piano, ese piano vertical que habíamos rescatado con tanto amor, Roberto no pudo más. Se levantó y salió del salón. Los demás lo siguieron poco después. Solo quedó Sofía, la hija menor de Roberto, una muchacha de 30 años, que siempre había sido la más dulce de todos los sobrinos. Sofía esperó hasta que hubo un receso en la subasta, a las 2 de la tarde, y después se acercó a mí. «Tía Betty», dijo con voz suave, «lamento mucho lo que pasó. No sabía que mi papá y mis tíos planeaban. Eso. Si lo hubiera sabido, te habría avisado». La miré a los ojos buscando señales de falsedad. No encontré ninguna. Solo encontré tristeza genuina. «Te creo, Sofía»,
le dije. Siempre fuiste la única que venía a visitarme sin querer nada a cambio. La única que realmente preguntaba cómo estaba, en lugar de preguntar por la casa. Ella se sentó a mi lado. ¿De verdad vas a vender todo? Todo excepto lo que está en 2 habitaciones de la casa. Eso es suficiente para mí. Y el dinero es mío. Lo usaré para vivir con tranquilidad el tiempo que me quede. Y cuando muera, irá a instituciones de caridad que Ramón y yo siempre apoyamos. Sofía asintió lentamente. Es justo. Supongo que el resto de la familia no lo ve así. El resto de la familia se preocupó más por mi patrimonio que por mí. Ahí está la diferencia. Después del receso continuó la subasta. Para las 6 de la tarde, como don Javier había prometido, todos los 247 lotes habían sido vendidos. El martillo cayó por última vez anunciando la venta del último objeto. Un juego de cubiertos de plata de ley, vendido por 11.000 pesos. «Damas y caballeros», anunció don Javier. «Esto concluye nuestra subasta extraordinaria. Agradecemos su participación. Los compradores pueden proceder a la caja para hacer sus pagos y coordinar la entrega de sus lotes». Don Javier bajó del estrado y se acercó a mí con un sobre grueso. «Señora Campos, este es el reporte preliminar de ventas. El total, después de comisiones y gastos, es de 1.147.000 pesos. El monto será depositado en su cuenta dentro de las próximas 48 horas. 1.147.000 pesos, más de lo que Ramón y yo ganamos en toda nuestra vida como maestros». «Gracias, don Javier», le dije. «Por todo». Él inclinó la cabeza con respeto. «Fue un honor, señora Campos, un verdadero honor». Esa noche, después de la subasta, hice algo que había estado posponiendo. Encendí mi celular. Inmediatamente se llenó de notificaciones, llamadas perdidas, mensajes de texto, correos de voz. La mayoría de Roberto, Fernanda y Daniela. Ignoré todos excepto uno. Un mensaje de texto de Sofía enviado hace una semana. «Tía Betty, donde sea que estés, espero que estés bien. No sé qué está pasando exactamente, pero confío en que sabes lo que haces. Te quiero». Le respondí. «Estoy bien, Sofía. Gracias por preocuparte de verdad. Nos vemos pronto». Después llamé a Daniela. Ella contestó al primer timbre. «Tía, ¿dónde has estado?» «Hemos estado». «Sé dónde han estado», la interrumpí. «Y sé lo que intentaron hacer. Ahora escúchame bien porque solo lo diré una vez. No vuelvan a pisar mi casa sin mi permiso. No vuelvan a intentar tomar decisiones sobre mi vida o mi patrimonio. Y definitivamente no vuelvan a tratarme como si fuera una vieja senil que necesita que la cuiden. ¿Quedó claro?» Hubo un silencio del otro lado. Después. «Tía, nosotros solo queríamos». «Ya sé lo que querían, y no lo obtuvieron. Ahora, si me disculpas, tengo que hacer otras llamadas». Colgué antes de que pudiera responder. El viernes 20 de diciembre, un día después de la subasta, regresé a mi casa. A mi casa vacía. Las paredes desnudas hacían eco. Los pisos de madera mostraban las marcas de 40 años de muebles. Las ventanas sin cortinas dejaban entrar una luz cruda que hacía que todo se viera más desnudo, más vulnerable. Pero también se veía como una oportunidad, como un lienzo en blanco, como un nuevo comienzo. Lupita vino conmigo. Caminamos por cada habitación juntas, nuestros pasos resonando en el espacio vacío. «¿Qué vas a hacer ahora?», me preguntó. «Vivir», respondí. «Voy a vivir en las 2 habitaciones que me quedé. Voy a cerrar el resto de la casa. No necesito tanto espacio. Y con el dinero de la subasta, voy a vivir tranquila, sin preocupaciones, sin depender de nadie». «¿Y tu familia?», me quedé pensando en esa pregunta. «Mi familia»,
La gente que compartía mi sangre, pero que había visto mi patrimonio antes de ver mi humanidad. Sofía puede visitarme cuando quiera. El resto tendrá que ganarse de nuevo mi confianza, si es que quieren intentarlo. Los días siguientes fueron extraños. Tuve que acostumbrarme al eco de la casa vacía. Tuve que aprender a vivir con lo esencial en lugar de rodeada de 40 años de acumulación. Tuve que procesar todo lo que había pasado. Algunos exalumnos se enteraron de lo que había sucedido y vinieron a visitarme. Me trajeron flores, comida, compañía. «Maestra Betty», me dijo uno de ellos, un señor que ahora tenía más de 50 años, pero que recordaba perfectamente cuando le enseñé a leer a los 8. «Usted siempre nos enseñó a defendernos, a no dejar que nadie nos pisoteara». Me da gusto que haya seguido su propio consejo. Las vecinas del barrio también se volvieron más protectoras. Doña Chullita de al lado instaló un timbre conectado entre su casa y la mía. «Para que si necesitas algo, solo toques y vengo corriendo». Y lentamente, muy lentamente, empecé a armar mi nueva vida. Compré muebles sencillos, básicos, una mesa pequeña para la cocina, un sillón cómodo para la sala, cortinas ligeras para las ventanas. No necesitaba antigüedades, no necesitaba lujos, solo necesitaba funcionalidad y paz. El dinero de la subasta se quedó en el banco, generando intereses. Con eso podía vivir cómodamente el resto de mis días sin depender de nadie, sin tener que pedirle nada a nadie, sin tener que aguantar visitas falsas de familiares que solo querían evaluar mi estado mental para ver si ya podían empezar a repartirse lo que quedaba. En febrero, 3 meses después de la subasta, Roberto vino a visitarme. Tocó el timbre un sábado por la tarde. Cuando abrí la puerta se veía más viejo, más cansado, más pequeño de lo que lo recordaba. «Tía Betty», dijo sin atreverse a mirarme a los ojos. «¿Puedo pasar?» Lo dejé pasar. Lo senté en mi nuevo sillón. Le serví café en una taza común y corriente que había comprado en el mercado. No teníamos porcelana fina en la cual servirle. Ya no. «Vine a disculparme», dijo después de un largo silencio. «Tenías razón. Nosotros, yo. No pensamos en ti como persona. Solo pensamos en la casa, en las cosas, en lo que podríamos obtener. Y eso estuvo mal. Muy mal». Lo miré en silencio, esperando. «Ramón era mi hermano», continuó con voz quebrada. «Y él te amó más que a nada en este mundo. Si supiera lo que intentamos hacerte, nunca nos lo perdonaría. Y yo tampoco puedo perdonarme». «¿Por qué lo hicieron?», pregunté finalmente. ¿Por qué no simplemente preguntaron? ¿Por qué tenían que engañarme? Roberto se cubrió la cara con las manos. «Porque pensamos que dirías que no, que dirías que querías dejarle todo a tus estudiantes, o a Caridades, o a quien fuera menos a nosotros. Y nos sentíamos, con derecho, como si, por ser familia, automáticamente mereciéramos lo que ustedes construyeron». «No merecían nada», dije con firmeza. «El derecho se gana, el respeto se gana, el amor se gana. Ustedes no hicieron nada para ganar mi confianza, solo la traicionaron». «Lo sé, y no espero que me perdones. Solo quería que supieras que me arrepiento, genuinamente me arrepiento». Nos quedamos en silencio durante un largo rato. El café se enfrió en nuestras tazas sin que ninguno de los dos lo tocara. Finalmente dije: «Roberto, no voy a decir que te perdono porque todavía no sé si puedo, pero acepto tu disculpa. Es un inicio». Él asintió con lágrimas en los ojos. «Es más de lo que merezco». Se fue poco después. No sé si volverá. No sé si la relación con mi familia algún día podrá repararse. Pero tampoco sé si me importa tanto como antes. Porque he aprendido algo en estos meses. La familia no es solo la sangre. La familia es la gente que te cuida de verdad, que te respeta,
que te ve como un ser humano completo y no como un obstáculo o una fuente de herencia. Y bajo esa definición, mi verdadera familia son Lupita y mis otras amigas de la normal. Son Doña Chullita y las vecinas del barrio. Son mis exalumnos que todavía me paran en la calle para agradecerme. Son las personas que vinieron a la subasta y compraron pedazos de mi vida porque los apreciaban, no porque los querían gratis. Ahora, sentada en mi sala con mis muebles sencillos y mis paredes vacías, miro hacia atrás y veo toda la historia con claridad. Veo las señales que debí notar antes. Veo los momentos en que debí haber actuado diferente. Pero también veo algo más importante. Veo que al final tomé el control. Me regalaron un viaje de descanso para vaciar mi casa. Pero cuando regresaron, descubrieron que yo ya había subastado hasta el techo. Y esa es mi venganza. No una venganza cruel o violenta, sino una venganza calculada, legal, documentada. Una venganza que consistió simplemente en tomar las decisiones sobre mi propia vida antes de que otros las tomaran por mí. ¿Perdí objetos valiosos? Sí. ¿Perdí recuerdos materiales de 40 años con Ramón? También. Pero gané algo más valioso. Gané mi autonomía. Gané mi dignidad. Gané la certeza de que nadie, nunca, podrá aprovecharse de mí de nuevo. Y cuando finalmente llegue mi último día, cuando mi corazón se detenga como se detuvo el de Ramón ese domingo mientras regaba las plantas, me iré sabiendo que viví hasta el final en mis propios términos, que nadie me convirtió en una víctima, que hasta el último aliento fui la dueña de mi propia vida. Si están escuchando esta historia y se identifican, si tienen una familia que los ve como un obstáculo en lugar de como una persona, si sienten que alguien está esperando a que ustedes sean vulnerables para aprovecharse. Escúchenme bien. Nunca es tarde para tomar el control. No importa si tienen 50, 60, 70 u 80 años. No importa si están solos o acompañados. No importa si tienen mucho o poco que proteger. Lo que importa es que es su vida. Son sus decisiones. Y nadie tiene derecho a tomarlas por ustedes. Busquen ayuda si la necesitan. Hablen con abogados, con notarios, con la policía si es necesario. Documenten todo. Protejan lo que es suyo. Y sobre todo, no dejen que nadie los haga sentir culpables por poner límites. Yo tengo 78 años y recién aprendí a decir no a mi familia. Recién aprendí que el amor verdadero no viene con condiciones ni con intereses materiales. Recién aprendí que está bien priorizar mi bienestar sobre las expectativas de otros. Y si yo pude hacerlo, ustedes también pueden. Ahora, si han llegado hasta el final de esta historia, les agradezco de corazón. Me ayudaría muchísimo si le dieran like a este video, si se suscribieran al canal y si dejaran un comentario contándome si alguna vez han vivido algo similar. Este canal existe para compartir historias reales de mujeres como yo. Mujeres que decidieron tomar el control de sus vidas sin importar la edad. Y cada apoyo ayuda a que estas historias lleguen a más personas que necesitan escucharlas. También me gustaría saber, ¿hice bien o fui muy dura con mi familia? ¿Ustedes qué habrían hecho en mi lugar? Déjenme sus comentarios. Me encanta leer cada uno de ellos. Han pasado 6 meses desde la subasta. 6 meses desde que vacié mi casa, antes de que ellos pudieran vaciarla. ¿Y saben qué es lo más curioso de todo esto? Que soy más feliz ahora que antes. Vivo con menos cosas, pero con más paz. Duermo mejor sabiendo que nadie está planeando cómo aprovecharse de mí. Camino por mi casa vacía y en lugar de ver ausencias, veo posibilidades. El otro día Sofía vino a visitarme. La única de toda la familia que siguió viniendo. Me trajo flores y nos sentamos a tomar café en mi pequeña mesa de cocina. «Tía», me dijo, «mi papá y mis tíos hablan de ti todo el tiempo. Dicen que cometieron un error,
que les gustaría poder retroceder el tiempo. El tiempo no retrocede, respondí. Solo avanza, y ellos tendrán que vivir con las consecuencias de sus decisiones, igual que yo vivo con las mías. ¿Algún día los perdonarás? Me quedé pensando en esa pregunta. El perdón, esa palabra tan grande, tan complicada. No lo sé, Sofía, admití finalmente. Pero lo que sí sé es que ya no me quita el sueño, ya no me enoja como antes. Ya no le dedico horas de mi día a pensar en lo que hicieron o dejaron de hacer. Y quizá eso es suficiente. Quizá no necesito perdonarlos formalmente. Solo necesito seguir adelante con mi vida. Sofía me tomó la mano. Eres la mujer más fuerte que conozco, tía Betty. No soy fuerte, respondí. Solo soy una mujer que estuvo cansada de ser víctima. Y hay una gran diferencia entre eso y la fortaleza. La fortaleza es algo que naces teniendo. El cansancio de ser víctima es algo que te hace reaccionar. Y así es como termina mi historia. O más bien, así es como termina este capítulo de mi historia. Porque, a los 78 años, descubrí que la vida todavía tiene capítulos por escribir. Sigo dando clases de alfabetización en el centro comunitario. Sigo yendo a misa los domingos. Sigo tomando café con Lupita y mis amigas de la normal. Sigo siendo yo misma, solo que ahora con una lección aprendida. Que ser amable no significa ser ingenua. Que ser familiar no garantiza lealtad. Y que nunca, nunca es tarde para defender lo que es tuyo. Mi casa vacía ya no me parece vacía. Me parece limpia. Me parece honesta. Me parece mía de una manera que nunca lo fue cuando estaba llena de objetos que otros codiciaban. Y cuando camino por esas habitaciones sin muebles, con solo el eco de mis pasos como compañía, me siento libre. Libre de expectativas. Libre de manipulaciones. Libre de miedos. Me regalaron un viaje de descanso para vaciar mi casa. Y sí, efectivamente vaciaron mi casa. Pero fui yo quien decidió qué se quedaba y qué se iba. Fui yo quien controló cada paso del proceso. Fui yo quien tuvo la última palabra. Y esa, mis queridos, es la mejor venganza de todas. No la que destruye, sino la que recupera. La que no busca hacer daño, sino recuperar dignidad. La que no se regodea en el sufrimiento ajeno, sino en la propia libertad. Soy Beatriz Campos. Tengo 78 años, y esta es mi historia. La historia de cómo una vieja maestra de primaria le dio una lección a su propia familia sobre el respeto, la autonomía y la justicia. Y si hay algo que quiero que se lleven de todo esto, es lo siguiente: nunca subestimen a una mujer mayor. Porque detrás de esas arrugas y ese pelo blanco, hay décadas de experiencia, de aguante, de aprender a sobrevivir en un mundo que constantemente intenta hacerte invisible. Pero yo no soy invisible. Nunca lo fui. Y nunca lo seré. Gracias por escuchar mi historia. Que tengan todos un muy buen día. Y recuerden, nunca es tarde para tomar el control de su propia vida. Nunca.